Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco de electrocardiografía. Vamos a empezar con la interpretación electrocardiográfica normal para poder familiarizarnos con lo básico para posteriormente entrar en lo que corresponde a una interpretación patológica, ¿no? El electrocardiograma normal. Habitualmente cuando se nos presenta un electrocardiograma y no estamos muy familiarizados con la interpretación de la misma, llegamos a un momento donde prácticamente nos sentimos confundidos, no sabemos cuál es el siguiente paso. Y justamente cuando vemos incluso un electrocardiograma con un trazo muy poco habitual, muy complejo, a veces nos llegamos a bloquear, ¿no? No sabemos qué es el paciente, qué es lo que tiene el paciente, cuál es el siguiente paso que debemos hacer, cuál es la prioridad que debemos tomar en un paciente cuando se nos presenta un trazo tan complejo como el que está en la diapositiva. Entonces, esto llega a ser un reto para el médico de emergencias, ya que muchas veces llega a frustrarse ante un electrocardiograma tan caótico como el que está en la diapositiva. Para poder interpretar correctamente un electrocardiograma, el primer paso obviamente es tratar de seguir un orden, ¿no? Imagínense ustedes tratar de encontrar un libro en todo este caos de una librería mal organizada. Pues obviamente va a ser muy difícil encontrar el libro. Cosa diferente, encontrar un libro en una biblioteca o en un estante donde todos los libros están bien ordenados. Va a ser mucho más fácil identificar algún título e identificar algún libro. Lo mismo es importante para la electrocardiografía. Lo primero que tenemos que hacer para poder interpretar correctamente un electrocardiograma es el orden. Y el orden se refiere a tratar de seguir una serie de pasos que vamos a dividirlos en 7 pasos para poder hacer una interpretación electrocardiográfica normal. A partir de aquí podemos ya introducirnos en algunos cambios que puedan llegar a ser patológicos. ¿De acuerdo? Entonces el paso 0 hasta el paso 7. ¿Cuál es el paso 0? El paso 0 básicamente es que no te tomen el pelo. Hay veces donde se nos presenta un electrocardiograma donde la velocidad del trazo electrocardiográfico es muy lento o muy rápido y eso puede hacernos equivocar y asumir que el paciente o está muy taquicárdico o está muy bradicárdico y en realidad solamente se ha cambiado la velocidad en el electrocardiógrafo, ¿no? Entonces, eso es importante. También el voltaje tiene que estar bien calibrado para que no hagamos interpretaciones erróneas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer una interpretación electrocardiográfica es ver lo básico, si está bien calibrado el papel. El papel y el aparato tienen que estar bien calibrados. Eso significa que debe correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Si tiene esta velocidad, asumimos que en 5 cuadrados oscuros existe un segundo, ¿no? En 25 milímetros hay un segundo. Entonces, un cuadrado pequeño corresponderá a 0.2 segundos y un cuadrado milimétrico en un plano horizontal corresponderá a 0.04 segundos. Entonces, esa es la velocidad a la cual debe correr el rollo electrocardiógrafo en el aparato. ¿De acuerdo? Y el voltaje también tiene que estar calibrado y el voltaje debe estar calibrado a 10 milímetros por milivoltio. Eso quiere decir que en 10 milímetros existe un milivoltio. ¿De acuerdo? Si eso está calibrado, normalmente el papel va a darnos esa calibración impreso en la parte inferior generalmente de un trazo electrocardiográfico. Si nosotros vemos que la velocidad está a 25 milímetros por segundo y el voltaje está a 10 milímetros por milivoltio, quiere decir que el papel está bien calibrado y podemos continuar con la interpretación electrocardiográfica. ¿De acuerdo? El paso 1 es el análisis del ritmo. Esto es un paso que no debemos obviar, es el más importante. Y acá pues solamente tenemos dos opciones. O el ritmo es sinusal o el ritmo es no sinusal. Entonces aquí solamente hay dos opciones. ¿Es sinusal o no es sinusal?
El ritmo no sinusal también se lo puede llamar arritmia o se lo puede llamar un ritmo no sinusal como tal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es un ritmo sinusal? ¿Cuáles son las características que debe tener un ritmo sinusal? La primera característica es que tenga una onda P. O sea, que el trazo electrocardiográfico de nuestro paciente veamos en las derivaciones y identifiquemos la presencia de la onda P. En el ejemplo que mostramos en la diapositiva podemos identificar la onda P acá, acá. Por lo tanto, este trazo sí tiene onda P. Entonces cumple uno de los criterios. Tenemos que seguir buscando estos otros criterios. Generalmente hay 5 criterios. El otro criterio que hace que un ritmo sea sinusal es que la onda P esté antes que el complejo QRS. Y si nosotros vemos el ejemplo, buscamos la onda P y inmediatamente después está el complejo QRS, como en este caso y en este caso. Cumple el segundo criterio de un ritmo sinusal. El tercer criterio es que la distancia entre RR sea regular. Tenemos acá, vemos lo siguiente, vemos el siguiente, vemos el siguiente y podemos identificar regularidad. Por lo tanto, decimos que el RR es regular. Y ese es otro criterio de un ritmo sinusal. Luego tenemos que ver o calcular la frecuencia cardíaca y esta se debe encontrar entre 60 a 100 latidos por minuto y eso corresponde a un ritmo sinusal. Si está menos de eso, hablamos de bradicardia y si está más de eso, hablamos de taquicardia. Y finalmente, la onda P es positiva en todas las derivaciones o en casi todas las derivaciones, excepto en ABR, donde es negativo. La onda P también puede ser negativo en B1 o isodifásico en B1, pero generalmente de B2 a B6 es positivo, ¿no? Y en ABR necesariamente tiene que ser negativo. Si el paciente tiene estos 5 criterios, decimos que el ritmo es sinusal. Si el paciente no tuviera alguno de estos criterios, el ritmo se vuelve no sinusal, ¿no? Ese es el paso 1. El paso 2, bueno, vemos algunos ejemplos. Acá es el mismo ejemplo. En este caso, por ejemplo, en este electrocardiograma, vemos que no hay onda P, buscamos la onda P y no logramos identificar. Esta que parece onda P en realidad es la onda T. Vamos buscando y no hay onda P. Por lo tanto, no hay una onda P que preceda a un complejo QRS. Y vemos la regularidad del RR y es muy irregular. Acá es cortito, acá es más largo, acá es corto, acá más largo, corto. Ya 3 criterios que no se cumplen. Por lo tanto, ya con esos 3 criterios que no se cumplen, asumimos o decimos que el ritmo es no sinusal. En este otro ejemplo, buscamos la onda P, que está en este caso acá, se puede ver. Vemos que la onda P precede al complejo QRS y vemos que el RR es regular. Calculamos una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 70 y la onda P es positiva excepto en ABR, por lo tanto cumple todos los criterios de un ritmo sinusal. En este ejemplo vemos que sí hay onda P, pero hay ondas P que no son seguidas de un complejo QRS, como en este caso, por ejemplo. Aquí hay una onda P, aquí hay un complejo QRS, aquí hay una onda P, pero aquí no hay un complejo QRS. Por lo tanto, ya no se cumple el segundo criterio. El RR es regular y la frecuencia cardíaca es muy lenta. Por lo tanto, este ritmo tampoco es sinusal y se concluye que es un ritmo no sinusal. Eso es lo que tenemos que identificar. Ese es el primer paso, tratar de buscar el ritmo, si es sinusal o no es sinusal. ¿De acuerdo? Vamos al paso 2. El paso 2 es el cálculo de la frecuencia cardíaca. El cálculo de la frecuencia cardíaca, existen muchas metodologías para poder calcular la frecuencia cardíaca, pero les vamos a comentar algunas de ellas. Lo importante acá es que se familiaricen o adopten una de ellas, las que sea más fácil para ustedes, y utilicen esa durante toda su formación, ¿no? Y acostúmbrense a manejar esa. Bueno, empezamos con el primer método para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una onda R que caiga exactamente en una línea oscura.
Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es contar cuántos cuadrados pequeños o milimétricos existen hasta el siguiente, ¿no? Ejemplo, vemos cuánto es la distancia de esta onda R hasta la siguiente. Y lo único que hacemos es contar, pero los cuadrados pequeñitos, los cuadrados milimétricos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente. Vemos que existen 16 cuadrados pequeños, es la distancia que existe desde una onda R hasta la siguiente. Entonces, con ese valor, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula. La fórmula nos dice que tenemos una constante que es 1500 y hay que dividirlo entre el número de cuadrados milimétricos que hemos contado. Hacemos la operación matemática, 1500 entre 16 nos da 93.75. Lo redondeamos a 94 y esa es la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Esa es una forma en cómo pueden calcular la frecuencia cardíaca. La otra es muy similar, pero en vez de contar los cuadrados milimétricos, lo que hacemos es contar los cuadrados más oscuros. Entonces, de la misma forma, vemos la distancia y empezamos a contar, pero ya los cuadrados oscuros, o sea, de 5 milímetros en 5 milímetros, ¿no? 1, 2, y vemos que hay 3.2. Y de la misma forma que la anterior metodología, lo que hacemos es aplicar una fórmula. En este caso, la fórmula es 300 entre el número de cuadrados oscuros. Por lo tanto, es 300 entre 3.2. La frecuencia cardíaca es 93.75, redondeado es 94. Esa es otra forma en cómo ustedes pueden calcular la frecuencia cardíaca. La otra forma es aprenderse estos valores, aprendérselos de memoria, ¿no? ¿Cuáles son estos valores? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Eso, lamentablemente, acá sí tienen que aprendérselo de memoria estos valores. ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve esto? ¿O cómo se utiliza esto? Se utiliza de la siguiente forma. Partimos siempre de una onda R que cae exactamente en una línea oscura. Entonces, a partir de ahí partimos. Si el siguiente complejo o la siguiente onda R cayera justo en la siguiente línea oscura, decimos que la frecuencia cardíaca es 300. Ahora, si la siguiente onda R caería a una distancia de 2 cuadrados grandes, decimos que la frecuencia cardíaca es 150. Si cae a 3 cuadrados, decimos que la frecuencia cardíaca es 100. Si cae en la siguiente, decimos que es 75, 60, 50, 40. Dependiendo dónde caiga la siguiente o el siguiente complejo QRS desde un punto de partida, ¿no? Para eso nos sirve. Entonces, en este ejemplo, vemos que la onda R cae entre 100 y 75, pero más pegado a 100, entonces podemos asumir que es casi 100, ¿no? Entonces no es exactamente 100 y le damos un valor que puede ser 95, 94, si queremos hacerlo rápidamente, ¿no? Esta es una forma que la utilizamos mucho, sobre todo en emergencias, y ya no los aprendemos de memoria cuáles son. Y esto es para calcular rápidamente la frecuencia cardíaca, sin hacer las operaciones matemáticas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos un ritmo que es muy irregular? Ahí no podemos utilizar estas formas en cómo les he explicado de calcular la frecuencia cardíaca. Si tenemos un ritmo que es muy irregular, no nos va a dar el valor exacto de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué se hace? Como habíamos dicho que la velocidad del papel milimetrado que corre es a 25 milímetros en un segundo, entonces en 25 milímetros o 5 cuadrados hay un segundo, ¿no? Esa es la velocidad. Entonces lo que hacemos es agarrar 6 segundos, ahí tenemos 6 segundos, y en esos 6 segundos lo que tenemos que hacer es ver cuántos complejos QRS hay. Contamos los complejos QRS que hay en este caso.
3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 complejos QRS en 6 segundos. Y lo único que hacemos es multiplicar ese número de complejos QRS por 10. Y el resultado nos dará la frecuencia cardíaca. En este caso es 130, ¿no? Eso se utiliza sobre todo en ritmos que son irregulares, ¿de acuerdo? Entonces practiquemos. Acá tenemos un electrocardiograma. Buscamos un complejo QRS que caiga exactamente en una línea oscura. Esta, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces, lo que hacemos es contar cuántos cuadraditos hay hasta el siguiente. Podemos contar los milimetrados. 5, 10, 15, 20, 25. Ahí está el siguiente. Entonces, lo que hacemos es, si vamos a contar los cuadraditos milimetrados, utilizamos la fórmula de 1500 entre los cuadraditos pequeños. Pero si vamos a utilizar la otra fórmula, los cuadrados grandes, que sería 1, 2, 3, 4, 5, tendríamos que utilizar la fórmula de 300. 300 entre los cuadrados oscuros. ¿De acuerdo? Ahora en los ritmos irregulares habíamos dicho que lo que hay que hacer es contar 6 segundos y en esos 6 segundos cuántos complejos QRS hay y eso lo multiplicamos por 10. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las formas en cómo nosotros podemos calcular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este último ejemplo tenemos un ritmo que no es sinusal y la frecuencia cardíaca es muy lenta, ¿no? Podemos aplicar la fórmula rápida, la de aprendernos de memoria esos números y buscamos uno que caiga exactamente en una línea oscura. En este caso podríamos asumir aunque no cae exactamente, pero vamos a tomarlo como punto de referencia. Y si empezamos a contar, vamos a ver que hasta la siguiente existe 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, incluso menos de 40. Esta es una frecuencia cardíaca muy, muy lenta, ¿no? Bien, ese es el paso 2. Ahora nos vamos al paso 3. El paso 3 es el cálculo del eje eléctrico. Esto suele ser cuando alguien se está introduciendo a lo que es la electrocardiografía, a veces el cálculo del eje eléctrico llega a ser un reto porque los libros a veces nos confunden, ¿no? Entonces, vamos a ver una forma muy simplificada del cálculo del eje eléctrico. ¿Qué es el eje eléctrico? Lo primero que tenemos que saber qué es el eje eléctrico y para qué lo calculamos, cuál es la utilidad clínica del eje eléctrico. Bien, sabemos que el corazón es un órgano mecánico que tiene una función de bombear sangre, pero además tiene células especializadas de conducción que transmiten un impulso eléctrico a través de un sistema de conducción, ¿no? Entonces, el corazón no se despolariza o no se activa simultáneamente. Existen zonas donde se van a despolarizar más antes que otras. Por lo tanto, se van a ir formando vectores y la suma de todos los vectores de despolarización hace el eje eléctrico. Esa dirección de despolarización, eso es el eje eléctrico. Y el eje eléctrico generalmente va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de posterior hacia anterior. Ese es el eje eléctrico, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Esa es la despolarización normal, pero este eje eléctrico se puede modificar, se puede desviar y esa desviación se presenta en muchas patologías. Por ejemplo, en un crecimiento ventricular derecho, el eje eléctrico se va a desviar hacia el lado derecho. Por eso es importante calcularlo, porque nos va a mostrar cómo se está comportando la despolarización del corazón en ese paciente. Y esto es muy importante, por ejemplo, para poder identificar bloqueos de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, para valorar mejor los crecimientos ventriculares en los pacientes, es muy, muy importante el cálculo del eje eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula? Lo primero que tenemos que recordar es que en una imagen tridimensional como la estamos mostrando acá, el corazón está al medio
Y nosotros podemos evaluar este corazón desde diferentes puntos de vista a partir de las derivaciones electrocardiográficas, ¿no? Sabemos que tenemos derivaciones bipolares, como por ejemplo el de 1, el de 2, el de 3. También tenemos derivaciones unipolares de un plano frontal, como el ABL, ABR y ABF. Y tenemos las derivaciones precordiales en un plano horizontal, ¿no? De B1 a B6. Si se dan cuenta, en esta imagen tridimensional están todas las derivaciones. Para calcular el eje eléctrico nos importa las derivaciones bipolares. Por ejemplo, D1, D2, D3. Y además las derivaciones de extremidades, ABL, ABR y ABF. Esas son las que nos importan para hacer el cálculo. No nos importa mucho las derivaciones precordiales, ¿ok? Entonces, estas son las derivaciones que las ponemos en un plano frontal, ¿no? Y acá están las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABL, ABR y ABL. Si nos damos cuenta, se forma un sistema hexaxial que Bailey lo ha descrito hace muchos años, ¿no? Ese es el sistema hexaxial de Bailey. Tenemos ahí todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABL, ABR y ABL. A partir de esto, podemos calcular el eje eléctrico. Vamos a quitar el corazón y tenemos ahí las derivaciones. ¿Cuál es la regla general para poder calcular el eje eléctrico? La regla general para el cálculo del eje eléctrico nos dice que debemos tomar dos derivaciones que sean perpendiculares y a través de esas dos derivaciones perpendiculares calculamos el eje eléctrico. En ese caso podríamos tomar ABL y D2, por ejemplo, porque son perpendiculares, ¿no? Podríamos tomar D3 y ABR también para poder calcular. Pero para hacerlo simple, vamos a tomar el D1 y ABF. Solamente esas dos derivaciones. Entonces nos quedamos con esas derivaciones y quitamos todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces a partir de aquí podemos calcular el eje eléctrico. Solamente analizando estas dos derivaciones, D1 y ABF. Tenemos otras reglas para el cálculo del eje eléctrico. Por ejemplo, la otra regla es que toda medición del complejo QRS que hagamos en la derivación 1, si la derivación es predominantemente positiva, se va a dirigir hacia la punta del vector, o sea, hacia este lado. En el caso de la derivación ABF, si la medición es predominantemente positiva, entonces tendremos que dirigir esa medición hacia la punta del vector, que en este caso sería a este lado. ¿De acuerdo? Y si la medición nos daría un valor negativo, tendríamos que dirigirlo a la cola del vector, ya sea en ABF o en D1. ¿De acuerdo? Esa es una regla que también tenemos que recordar. Y a partir de aquí, dependiendo dónde nos caiga o dónde nos dé el eje eléctrico, podemos ver que nos puede dar en alguna parte de este círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el eje eléctrico en un círculo? Pues lo medimos a través de grados, partiendo del 0, y a partir de ahí vamos a ir en dirección de las manecillas del reloj. Si cae acá será 30 grados, si cae acá será 60 grados, si cae acá será 90 grados, si cae acá será 120, si cae acá 150 y acá 180. Y podemos ir en contra de las manecillas del reloj, pero el valor ya se expresará en un valor negativo. Si cae acá será menos 30, si cae acá será menos 60, si cae acá será menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180. ¿Ok? Dependiendo dónde cae el eje eléctrico. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces. Tenemos aquí entonces un ejemplo. Acá tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, pero las que nos importan son estas 6 derivaciones de 1, de 2, de 3,
En realidad nos importa solamente D1 y ABF, ¿no? ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Entonces vemos esas derivaciones, D1 y ABF. Lo que tenemos que hacer es medir si, cuántos milímetros tiene de voltaje cada derivación. Entonces lo que hacemos es, todo lo que se va hacia arriba es positivo y lo que hacemos es contar nada más. 1, 2, 3, 4. Y tenemos que restar todo lo que se va hacia abajo, porque todo lo que se va hacia abajo es negativo y le restamos. En este caso, en este ejemplo, en la derivación 1, el complejo QRS es predominantemente positivo porque tiene un valor de 4, pero también tiene un valor de 2 que se va hacia abajo. Entonces lo que hacemos es restar 4 menos 2 y el valor neto de este complejo QRS es más 2. ¿De acuerdo? Lo mismo hacemos en ABF. Vemos cuánto es el valor que se va hacia arriba. En este caso son 15 puntos. ¿Y cuánto es el valor que se va hacia abajo? En este caso son 3 puntos. Y lo que hacemos es 15 menos 3. Nos da un valor de más 12. Positivo más 2, positivo más 12. ¿Por qué? Porque es predominantemente hacia arriba. Y cuando es predominantemente hacia arriba decimos que es positivo. Eso por regla básica de electrocardiografía, ¿verdad? Entonces, teniendo ya estos valores en D1 y en ABF, lo que hacemos es transpolar a nuestro sistema exaxial que habíamos analizado previamente. Entonces vemos en D1 es más 2 y habíamos dicho que cuando es positivo se dirige hacia el lado de la punta del vector. Entonces nos vamos ahí. Ahí sería el valor de más 2. Y ABF es más 12 y también es positivo. Y habíamos dicho que cuando es positivo se dirige a la punta del vector. Y nos dirigimos hacia este lado, acá. Entonces hemos hecho una transposición de los valores de D1 y ABF. Y el siguiente paso es hacer una intersección de ambos y ahí será el eje eléctrico de este paciente. Acá está el eje eléctrico. ¿Cuál es el valor de este eje eléctrico? Está entre 60 y 90. Si queremos ser exactos, tendremos que utilizar un transportador, pero pues lo podemos hacer rápidamente y diremos que está en más 80 aproximadamente. Más 80 grados el eje eléctrico. ¿De acuerdo? De esa forma se calcula el eje eléctrico. ¿Y qué resultados podemos tener en el eje eléctrico? Nos puede dar el eje eléctrico entre 0 y 90 grados y decimos que el eje eléctrico está normal. Si nosotros obtuviéramos un valor del eje eléctrico de 150 grados, por ejemplo, diremos que el eje eléctrico está desviado a la derecha. Si nos da un valor de menos 150, por ejemplo, diremos que está desviado a la extrema derecha. Y si nos da un valor de menos 60 o menos 50, por ejemplo, diremos que el eje eléctrico está desviado a la izquierda. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, de esas dos derivaciones, nosotros hacemos el cálculo. Entonces, si tenemos un electrocardiograma, nos importa ver solamente D1 y ABF, que en este caso, por ejemplo, es predominantemente negativo, se irá hacia la cola del vector, y en ABF es positivo, se irá a este lado. El eje eléctrico está acá, entonces está desviado a la derecha, ¿no? Podemos hacer el cálculo, pero por el tiempo pues vamos a seguir avanzando. Pero básicamente esa es la forma en cómo se hace el cálculo del eje eléctrico solamente viendo estas dos derivaciones, D1 y ABF. ¿De acuerdo? D1 y ABF. Bien, entonces esa es la forma de cómo calcular el eje eléctrico. No es la única, existen otras formas. De hecho, hay otros textos de electrocardiografía que nos dicen que debemos tomar la derivación ABF ABL y... D1 y D3, ¿no? Esa es otra regla en realidad. O nos dice, la otra regla nos dice que debemos identificar
un complejo QRS isodifásico, el más isodifásico, y el eje eléctrico estará en su derivación perpendicular, ¿no? Pero obviamente esta es una de las más utilizadas, de las más simples y de las que si ustedes se familiarizan con esta, se les va a hacer más fácil identificar el eje eléctrico. Bien, el paso 4. El paso 4 en un electrocardiograma es calcular o medir el intervalo PR. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ese es el intervalo PR. Lo que tenemos que hacer para analizar el intervalo PR, lo único que tenemos que hacer es medir cuánto de distancia hay y eso va a estar representado en tiempo, ¿no? El valor normal del intervalo PR es de 0.12 a 0.20 segundos. Ese es el valor normal. Si tenemos un paciente que el valor cae entre estos límites, decimos que el valor es normal. Ejemplo, en nuestro electrocardiograma vemos que va desde acá, 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Y sabemos que en cada cuadradito milimetrado existen 0.04 segundos. Entonces acá hay 0.16 segundos. Ese es el valor del PR en este ejemplo. Y está dentro del valor de lo que es normal. Por lo tanto, el PR es normal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si no es normal? ¿Qué pasa si tenemos un intervalo PR menos de 0.12 segundos? O sea, un intervalo PR bien corto. Hablamos de síndromes de preexcitación, ¿no? Que ya son arritmias. Y si tenemos un intervalo PR más de 0.20 segundos, decimos que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que también no es normal. Y debemos analizarlo a profundidad, ¿no? Ejemplos. Tenemos acá un trazo electrocardiográfico y si ampliamos la imagen para poder analizar el intervalo PR y medimos el intervalo PR, vemos que es bien corto. Vemos que es 0.10 segundos. Entonces eso no es normal, a pesar de que el electrocardiograma a grandes rasgos pareciera normal, pero cuando hacemos el análisis detallado, vemos que tiene un intervalo PR corto, por lo tanto estamos hablando de un síndrome de preexcitación en este paciente. Tenemos otro ejemplo, ampliamos la imagen, vemos o medimos el intervalo PR, en este caso está alargado, medimos y mide 0.28 segundos y habíamos dicho que un intervalo PR más de 0.20 segundos es un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿de acuerdo? Y eso no es normal tampoco. Ese es el paso 4, ¿de acuerdo? Medir el intervalo PR. Pero ya sabemos de dónde a dónde va y cuánto es el valor normal. El siguiente paso es analizar el complejo QRS. El complejo QRS parte desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda S, ¿no? O sea, esa distancia es el complejo QRS. Y lo mismo, tenemos que medirlo y el valor normal va desde 0.08 hasta 0.12 segundos. O sea, desde 2 cuadraditos hasta 3 cuadraditos milimetrados, ¿no? Entonces, un valor mayor a ese, de 0.12 segundos, ya nos da otro diagnóstico. Estaríamos hablando de otra patología que sería un bloqueo de rama. Todavía no estamos viendo qué tipo de bloqueo de rama, puede ser derecha, izquierda, pero todo complejo QRS ancho nos habla de un bloqueo de rama. ¿De acuerdo? Ejemplos. Vemos acá un electrocardiograma, ampliamos la imagen para poder medir el complejo QRS y obviamente está muy alargado. Vemos que el complejo QRS mide en este caso 0.36 segundos, por lo tanto estamos hablando de un bloqueo de rama, ¿no? No es normal un complejo QRS ancho. El paso 6 es ver o medir el intervalo QT. ¿Desde dónde hasta dónde va el intervalo QT? Parte desde el inicio del complejo QRS, desde acá, hasta la finalización de la onda T. Ese es el intervalo QT. Desde acá hasta ahí. Eso es lo que tenemos que medir, ¿no? Tenemos que medir y normalmente
el intervalo QT se puede ver modificado por la frecuencia cardíaca. En ritmos muy lentos, el intervalo QT se puede alargar por la lentitud que tiene esto. Y en taquicardias, por ejemplo, el intervalo QT se puede acortar y nos puede dar una interpretación que no es la correcta. Por eso se prefiere corregir el intervalo QT. Y el valor del intervalo QT es menos de 0.44 segundos. Eso es lo normal. Si tenemos un intervalo QT más de ese valor de 0.44, estamos también ante algo patológico que es el síndrome de QT largo. Por lo tanto, para interpretar o para analizar el intervalo QT, no es suficiente medir nada más el intervalo QT, sino además hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Con esta fórmula, ¿no? El intervalo QT corregido es igual al intervalo QT dividido entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Podríamos utilizar esta fórmula, pero afortunadamente ya casi todos los electrocardiógrafos actuales pues ya nos dan el valor del QT corregido, porque el aparato hace esta fórmula y nos da el valor. Lo importante es interpretarlo, ¿no? El QT tiene que ser menos de 0.44. Si tenemos más de 0.44, es un QT largo y eso es patológico y eso puede llegar a ser incluso peligroso. Por lo tanto, es importante analizar también eso, ¿no? Y cuando vemos esto, por ejemplo, a grandes rasgos parece un ritmo bien, está regular, no tiene onda P, hay un complejo QRS, pero si analizamos el intervalo QT está muy ensanchado en este caso. Y este paciente puede hacer arritmias letales y puede incluso hacer paro cardíaco, ¿no? Por eso es importante medir el intervalo QT. Y finalmente, el último paso para poder hacer la interpretación electrocardiográfica de un electrocardiograma normal es analizar el segmento ST. El segmento ST va desde la finalización del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST. Básicamente no es lo que tenemos que hacer es ver la morfología más que hacer la medición, ¿no? Entonces el segmento ST vemos la morfología porque cambios en la morfología pueden representar sobre todo datos de isquemia o incluso infarto de miocardio. Y el segmento ST se puede modificar como en estos ejemplos, ¿no? Se puede elevar como en estos casos, se puede elevar de una forma ascendente, se puede elevar de una forma muy brusca, entonces puede haber cambios del ST y cualquier cambio del ST nos debe hacer analizar con más detalles el electrocardiograma. Eso también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando todo lo que habíamos hablado, la interpretación electrocardiográfica es muy importante, nos permite identificar ciertas variaciones que a grandes rasgos parecieran no estar alterados, pero cuando hacemos un análisis un poco detallado, midiendo los cuadraditos, midiendo los milímetros, podemos encontrarnos con sorpresas y esas sorpresas pueden llegar a ser situaciones muy importantes para el paciente, situaciones agudas para el paciente, situaciones incluso a veces letales para el paciente. Por lo tanto, no debemos subestimar cualquier electrocardiograma. Entonces, lo básico es tratar de seguir el orden, hacer ese orden, esos 7 pasos, y con esos 7 pasos no se nos va a ir nada y vamos a poder ver si realmente tiene un electrocardiograma normal este paciente o tiene un electrocardiograma patológico, donde ya posteriormente haremos un análisis más detallado del electrocardiograma dependiendo de la clínica, dependiendo de los antecedentes, dependiendo de todo lo demás, que eso pues lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Gracias por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a subir más materiales. Si quieren el siguiente capítulo también, pues estamos aquí para poder apoyarlos, nos dicen. Vamos a continuar con esto, ¿no? Aquí tenemos algunos ejercicios que los vamos a subir a nuestra plataforma para que ustedes los puedan practicar básicamente siguiendo esos pasos. Lo único que tienen que hacer es ir llenando, ¿no?
Este electrocardiograma, por ejemplo, qué ritmo tiene, qué frecuencia cardíaca, cuánto es su eje eléctrico, cómo está el complejo QRS, cómo está el intervalo PR, el intervalo QT, el segmento ST y listo. Si ustedes hacen ese ejercicio constantemente, créanme que la interpretación electrocardiográfica básica se les va a hacer muy simple, ¿no? Lo mismo en este caso. Ven el ritmo, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo es el eje eléctrico, cómo está el complejo QRS, el intervalo PR, el intervalo QT, el segmento ST. Y de esa manera ustedes van a poder identificar un electrocardiograma normal de uno patológico, que es el primer paso para la interpretación electrocardiográfica. Muchas gracias.